característica de un buen precursor del reino. Y usted, esta palabrita quizá para algunos es familiar, hermanos ya crecido, y para otros nuevos, esta palabrita precursor es algo nueva, esta palabra. Que era un precursor, algo habló el pastor Cristian el día miércoles pasado. Dice que en el mundo antiguo, cuando un rey iba a algún país o ciudad, usualmente enviaba, dice, algunos hombres delante de él para anunciar su venida o su llegada. Usaba, dice, hombre para anunciar su venida o su llegada a algún lugar. Estos hombres eran conocidos como precursores o también por heraldo. Otra palabrita más que hermanos crecidos saben esto. La palabra esta, heraldo, que significaban mensajeros también. Que anunciaban, dice, algo que iba a suceder, eran mensajeros. También se los utilizaba en tiempo de guerra para llevar o comunicar un mensaje o traer un mensaje. Usaban a estos precursores o heraldos. De la misma manera, Dios preparó a muchas personas de la antigüedad hasta el día de hoy para que sean precursores o heraldos que trasladen el mensaje, la palabra de Él y hablen de sus planes y sus propósitos, en especial de la venida de su Hijo Jesús acá a la tierra o al mundo, y cuál iba a ser la misión de Jesús. Como lo dijo Dios, preparó hombres y mujeres para hablar de Él, en especial a uno, lo que habló el pastor Cristian el miércoles, en uno en especial que se llamaba Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Juan significa Dios ha mostrado o su gracia o misericordia, eso significa Juan. Y Bautista, el que bautizaba en el griego, significaba el que bautizaba en el griego. Veamos ahora la palabra de Dios que decía Dios respecto a Juan en ese momento. El profeta Isaías, como hablaba el pastor Cristian en capítulo 40, del verso 3 al 5, Isaías 40, dice, voz que clama en el desierto. Dice que la voz de Juan iba a clamar en el desierto y preparar camino a Jehová. Dice que él iba a preparar el camino para el Señor. Camino a Jehová y enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Dice que allanen el camino, los preparen los caminos pedregosos, que los limpien y para que el Señor pueda estar ahí en esos caminos. Verso 4, todo valle sea alzado o rellenado, dice en la otra versión, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. O sea, todo lo torcido sea enderezado, y lo áspero sea suavizado, dice en otra versión. Lo áspero sea suavizado en otra versión. Entonces, acá el profeta Isaías estaba hablando ya de quién iba a ser este precursor o este heraldo que Dios iba a enviar y hablar de él al mundo. Y así como Dios lo utilizó a Juan, Dios no quiere utilizar a cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos precursores y heraldos de Él. Eso quiere que seamos Dios, comunicadores de Él y hablemos de su reino en este tiempo. También, bueno, por el tiempo, Malaquías habla también de Juan, pero vamos a ir directamente a Lucas capítulo 1 y vamos a ver cómo era la familia de Juan. Capítulo 1 de Lucas, versos 5 al 7. Dice que esta era la familia donde nació Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abía. Había varias familias tradicionales sacerdotes en ese tiempo y Zacarías venía de una de esas familias tradicionales sacerdotes. Y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea que Juan venía
de padres que venían de descendencia de sacerdotes. Así que cuán importante que nosotros podamos seguir cumpliendo este propósito que Dios dijo ahí en Pedro, primera de Pedro 2:9, que dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Así que nosotros podamos seguir el sacerdocio de Cristo, ¿no? Seguir comunicando y hablando de Él. Dice que estaba ahí Zacarías y Elizabeth. Zacarías significa a quien Dios recuerda o recordado por Dios. Eso significa Zacarías. Y Elizabeth, mi Dios es plenitud o mi Dios es jurado, significa el significado del nombre de Elizabeth. Verso 9 al 17 de Lucas capítulo 1. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso a Dios, o sea, quemaba hierba, que Dios le había dicho a través de Moisés cuál era la hierba y la preparación. No cualquier hierba tenían que presentar el pueblo y el sacerdote. Y ese día le tocaba a Aarón entrando en el santuario del Señor. Las hierbas o el incienso ahora de nosotros son las oraciones que son elevadas a Dios, y eso es lo que vamos a hacer esta noche, como sacerdote, como precursores, como heraldo, como hijo de Dios, como pueblo de Dios. Esos inciensos vamos a hacer en esta noche, son las oraciones para el Señor. Verso 9, 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Dice que todo el pueblo estaba orando. Nadie había quedado sin orar, sino que todo el pueblo acompañaba. Así que, hermanos, en esta noche tenemos que acompañar la oración. Para eso hemos venido en esta noche. Ninguno de los que está acá tiene que quedarse quieto o sentado, sino que tiene que acompañar la oración. Para eso hemos venido en esta noche. Verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor. Cuando hay oración y hay comunicación con Dios, hay visión. Cuando uno ora, clama, busca, hay visión de parte de Dios. Recién el pastor Miguel dijo una palabra de una visión profética del profeta Abacú. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Sigue la lectura. Verso 12, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Tuvo temor al ver el ángel de Jehová, el ángel de Dios a la par de él. Así que, hermano, no tiene que tener miedo cuando la presencia de Dios es manifestada en nuestra vida. Él te está acompañando. Él te va a abrazar, Él te va a mimar, Él te va a amar, Él te va a fortalecer en ese temor, en ese miedo cuando estemos pasando. Verso 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Le dice que no tema, que su oración ha sido contestada y que su mujer le va a dar un hijo y se llama Juan. Como hablábamos hace rato, Dios bendijo este matrimonio que era estéril. Así que lo que está estéril en tu vida, Dios quiere dar vida en esta noche. Así como hizo con Zacarías, con Elizabeth, Dios quiere dar vida. Si está estéril el matrimonio, si está estéril en el trabajo, si está estéril en las relaciones, Dios quiere dar vida. Como hizo con Zacarías y con Elizabeth. Verso 14. Y tendrás gozo y alegría, le dice, muchos se alegrarán de su nacimiento. Muchas personas se iban a alegrar del nacimiento de Juan el Bautista. Cuando nace un hijo en casa, todos nos gozamos y nos alegramos de su nacimiento. Y pasó lo mismo con Juan el Bautista. Verso 15. Porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aunque del vientre de su madre. Dice que iba a ser consagrado a Dios. Iba a ser apartado para Dios. Y esta es la función de los padres con los hijos.
de lograr que los hijos sean consagrados al Señor. Pero primeramente nuestra vida tiene que ser consagrada a Dios, para que nuestros hijos vean, si nosotros estamos consagrados, ellos también se van a consagrar a Dios. Pero también es nuestra responsabilidad como padres, si tenemos hijos menores, de instruirlos. Instruye, dice al niño, en su camino, que en grande no se apartará de él, dice el Proverbio 22:6. Instruir y darle el ejemplo. Entonces acá Dios le había dicho a Zacarías y a Elizabeth que él no tenía que beber ni vino ni sidra, y debe ser consagrado para Dios, para una misión especial. Verso, estamos en el 15, 16, 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Que muchos del pueblo de Israel se iban a convertir, dice, al Dios de ellos, a Dios, por las palabras y proféticas de Juan el Bautista. Verso 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones a los padres y a los hijos. Y va a ir con el poder de Elías. Amén. Eso va a tomar un poquito de agua. Vamos a ver algunas características de Juan el Bautista. Dice que era un hombre anegado, sufrido, de parte de Dios. Mateo 3:4, ¿qué dice Mateo 3:4? ¿Cómo iba a ser Juan? Era anegado. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y su comida era langosta y miel silvestre. Entonces era un hombre sufrido, que comía, dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero. O sea, miren cómo se vestía él. Era una persona anegada, sufrida, despreciada, y que renunciaba a sus placeres, comodidad y desinteresada, ¿no? Vivía una vida austera, una vida austera en el desierto. También dice que era valiente. ¿Cómo era Juan? Mateo 3, versos 7 al 9, le hablaba al pueblo y a los maestros de la ley, a los religiosos. Al ver, dice, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, y le decía: generación de víbora, ¿quién nos enseñará de huir de esta ira venidera? ¿Quién dice, generación de víbora, quién nos enseñará a huir de la ira venidera? No iban a escapar, dice en el verso 7, en el 8. Haced pues fruto digno de arrepentimiento, le decía. Y este es el mensaje, hermano, de parte, digamos, de Juan y de la palabra en esta noche, que hagamos fruto digno de arrepentimiento. Ese es el mensaje. Verso 9. No penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. El pueblo se agarraba de que era descendiente de Abraham, y Dios le dice: Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Muchos de nosotros a veces nos agarramos de la posición social o de la posición religiosa. Yo soy hijo del pastor, soy hermano del pastor, hijo del líder, hermano. De eso no hay que agarrar. La salvación es personal, dice la palabra. Así que, hermano, tenemos que encontrarnos con el Señor. Entonces, Juan era un hombre anegado, era un hombre valiente para predicar. En Mateo 14, del 1 al 4, le habla al rey, a las autoridades que estaban en ese momento. Mire lo que decía al rey que estaba en ese momento. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, y oyó la fama de Jesús. Verso 2, y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, por eso actúan en estos poderes. Verso, porque Herodes había prendido a Juan y lo había encarcelado,
encadenado, metido a la cárcel por causa de Herodía, mujer de Felipe, su hermano. Herodes lo había metido a Juan el Bautista en la cárcel porque Herodes, el tetrarca, el rey de Judea, estaba, digamos, en pareja, siendo infiel con su cuñada, siendo infiel a su hermano, y le dice: no te es permitido tener la mujer de tu hermano. O sea que Juan no tenía pelo en la lengua en decirle al pueblo, a la autoridad y al que se estaba delante de él. Era un hombre valiente para hablar. Entonces son características de una persona que anuncia, precursora o heralda para el Señor, de no tener miedo, sino ser valiente, porque el Señor va a estar con nosotros para hablarle. Dios nos va a poner personas en el mundo, sea autoridades, sea religiosa, sea que no conozca, para decir la verdad. También dice que Juan era obediente al Señor. Mateo 3, del 3 al 15. Una característica de un precursor o un heraldo era obediente. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: por voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor y endereza su senda. Mateo 3:13. Pablito, ahí. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Jesús, ¿qué le dijo? Verso 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús en el verso 15 le dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces Juan le dejó al Señor que lo bautizara, Juan. Entonces Juan obedeció. Una persona que comunica de parte de Dios debe ser obediente. Si nosotros somos desobedientes, nuestro mensaje que hablemos de parte de Dios no va a llegar a ningún lado. Entonces, cuán importante ser obediente. También dice que Juan era un comunicador poderoso en espíritu. Marcos 1:5. Marcos 1:5, ¿qué dice Marcos 1:5? Salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. O sea, el mensaje que él daba era poderoso a tal punto que toda, dice, la tierra salían de las provincias y alrededor, dice, a ser bautizados por él. Todo el mundo salía a buscarlo para ser bautizado por él. Él era, como decíamos recién, un hombre sencillo. No vivía, digamos, en casa ni lujo, vivía en el desierto. Dice que comía miel silvestre y se alimentaba de langosta, y también tenía vestidura de piel de camello. Esa era la ropa que él usaba en el desierto. Cuenta la historia, los historiadores, que su madre, Elizabeth, y Juan y Zacarías eran hombres grandes, murieron, y él quedó a cargo de sacerdotes que estaban fuera de la ciudad, y ahí fue criado él. Eso cuenta la historia. La Biblia no está mencionada, pero cuenta la historia eso. Por eso Juan vivía en el desierto, se estaba preparando para anunciar el camino del Señor. Dice que practicaba la santidad también. Practicaba la santidad. La santidad es apartarse del mundo, del sistema, del pecado, para ser usado por Dios. Y eso es lo que decía en Marcos 6:20. Marcos 6:20 dice eso. ¿Le está aburriendo esto por ahí? Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era un varón justo y santo. Ahí está la palabra, justo y santo. Era un varón que practicaba la santidad y era justo, declarado justo delante de Dios a través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. También dice que él sufrió persecución
y muerte por anunciar el camino. En Mateo 14, del verso 5, Herodes manda matarlo a Juan por decirle la verdad. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Bueno, dice que ahí baila la hija de su cuñada, Herodina, baila y el rey le promete darle lo que ella quería y ella, inducida por la madre, dice: quiero la cabeza de Juan en un plato. Entonces trajeron la cabeza de Juan decapitado en un plato. Y eso pasó la sentencia por decir la verdad. Así que vamos a sufrir, vamos a ser perseguidos, y incluso hay gente que muere por el Evangelio en otras partes. Así que podamos nosotros estar preparados para esos momentos. También Juan el Bautista, como todos nosotros, tenía dudas. Cuando estaba en la cárcel, Juan mandó a 2 discípulos a preguntar si Cristo era que tenía que venir. En Lucas 7:18, ya vamos a ir terminando. Los discípulos de Juan le dieron la nueva de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Verso 19, y lo envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Verso 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperábamos otro? Verso 21, en esa misma hora sanó a muchos enfermedades Jesús, de plaga, de espíritus malos, y muchos ciegos le dio la vista a Jesús. Y mire lo que le dice Jesús acá en el verso 22 a los discípulos de Juan y también a nosotros en esta hora. Y respondiendo Jesús le dijo: id, haced saber a Pablo, a Miguel, a Oscar, a Juan, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Id y anuncia esto, dice. Los cojos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Este es el mensaje que nosotros tenemos que comunicar al mundo como precursores o como heraldo de parte del Señor. Bien, así que Juan, estando en la cárcel, dudó. Así que también vamos a pasar nosotros, aún siendo cristianos, creyentes, la duda. Juan dudó. Juan solamente lo bautizó, no lo vio hacer milagros a Jesús, porque Juan estaba en la cárcel, y después que lo encarcelan, muere Juan, comienza el ministerio del Señor. Porque más adelante, lo que decía el pastor Cristian, decía que era necesario que él mengüe para que Jesús crezca. Mientras estaba, dice, la novia con el esposo, con Cristo en ese momento, el amigo se gozaba del novio y de la novia que estaban juntos. O sea, el novio era Cristo y la novia era la iglesia. Entonces él dice: es necesario que yo mengüe, desaparezca, para que él crezca. Porque en ese momento lo tenían a Juan como profeta, como el último profeta de parte del Señor, y las palabras que él hablaba eran verdad al pueblo. Bien, ya al no estar Juan el Bautista como precursor, también hizo discípulo. Al no estar él, preparó, dice, el camino para el Señor, para cada uno de nosotros. Pero dice más adelante que ahora tenemos otro precursor. ¿Sabe quién es el precursor? El propio Señor Jesucristo. Vaya a Hebreos 6:20. Hebreos 6:20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden
de Melquisedec. Entonces vemos ahora como el gran precursor a nuestro Señor y sumo sacerdote ante Dios por nuestra vida. La palabra precursor en griego es prodomos. Su significado tiene tres etapas. La primera quiere decir uno que se apresura a algo, uno que es pionero a algo, persona que inicia la exploración de una tierra nueva o un lugar nuevo. También un explorador que se adelanta para ver si el terreno está bien para que puedan avanzar las tropas en el ejército, en la guerra. En este caso, nosotros, ante la presencia de Dios, hizo Jesús esto. Él se adelantó para prepararnos el camino allá en los cielos. Así que Jesús es el precursor allá ahora en el cielo. Está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, abogando, como dice la palabra. Entonces Jesús entró como sumo sacerdote y precursor ante Dios para que todos los seres humanos le pudieran seguir y ser salvos. Ya para terminar, mis hermanos, Hebreos 4, del verso 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice que Él traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado el Señor. Y acá invita, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Así que, hermano, en esta noche, así como Juan el Bautista preparó el camino para el Señor y ahora el Señor está preparando y preparó el camino para que nosotros entremos allá en el cielo, nosotros podamos anunciar ese camino para cada uno de nosotros y también para aquellos que no conocen. Así que podamos ser buenos precursores o heraldos para el Señor, mis hermanos. Dios les bendiga.